personas incluso que se juraron amor hace cierto tiempo. Y en esta semana pasada estuvieron sentados en la misma oficina de una corte para firmar su divorcio. El jefe que era el mejor jefe del mundo el primer día de trabajo, o el empleado que era el empleado que tenía más potencial, de repente fue despedido. Y pareciera que las relaciones humanas son un misterio de cómo mantenerlas funcionando al 100% de su potencial. Cómo mantener funcionando las relaciones humanas al 100% de su potencial. Cuando Dios creó el jardín del Edén, era una obra de arte, una pieza inigualable que jamás se había creado y jamás se va a volver a repetir el jardín del Edén. Una cosa increíble. La fruta casi que te crecía del árbol a la mano, porque tú no tenías que hacerla crecer, tú solamente tenías que recogerla. Los árboles producían, los ríos regaban el jardín, no había lluvia que distorsionara ni erosionara nada. Todo estaba en su perfecto lugar. Y Dios puso a un hombre para que lo trabajara y le dio el único trabajo de ponerle nombre a los animales. Usted dirá, qué trabajo tan fácil, pero es difícil ponerle nombre a los hijos. ¿Cómo será ponerle nombre a los animales? Y Dios puso a Adán ahí, esa fue la única responsabilidad, que cuidara algo que Dios había creado perfecto. Adán perfecto, el jardín perfecto, y le dio un sueño perfecto, le quitó una costilla perfecta, hizo una mujer perfecta. Tanto que Adán cuando la vio dijo, wow, qué muchacha tan bonita esa Eva. Y Dios se la dio a Adán y era una pareja perfecta. Y hablaban, la mujer no se quejaba, ni el hombre hacía nada para que la mujer se quejara, y todo era perfecto. No sabemos cuánto tiempo duró esa perfección. El pecado entró por causa de la desobediencia del hombre. Inmediatamente se creó la enemistad entre uno y otro. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué hizo Adán? ¿Cuál fue la primera reacción de Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? Algunos dicen que Adán le echó la culpa a Eva porque él dijo, la mujer que tú me diste. No, no fue a Eva que le echó la culpa. Adán le echó la culpa a Dios, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Entonces se creó el conflicto no solamente entre el hombre y la mujer, sino que se creó el conflicto entre el hombre y Dios, y entre la mujer y Dios, entre la raza humana y Dios. Hubo una separación entre el corazón de la mujer y el corazón del hombre para ahora no estar en armonía, sino estar en enemistad. Igual entre el corazón de Dios y el corazón del hombre había algo ahora que se llamaba pecado, que nos separa y hace que nuestra relación necesite un arreglo, un redentor. De eso vamos a hablar, de las comunicaciones y de los conflictos en la iglesia. Porque, ¿sabe qué? La iglesia debería ser un oasis, así como el jardín del Edén, donde todo el mundo es buena gente, donde todo el mundo sonríe, donde nadie critica, donde nadie chismea, donde todo el mundo es perfecto. Pero no es así. Todos nosotros somos pecadores, algunos impenitentes, algunos redimidos, pero todos nosotros somos pecadores. Y hay en nosotros todavía el deseo de aparentar ser mejor de lo que de verdad somos. Todavía hay en nosotros el deseo de que no nos conozcan completamente porque van a descubrir lo que de verdad somos. Y no van a descubrir nada bueno. Si en algún momento se inventara la tecnología de un chip, así como lo que se le mete en el teléfono, un chip de memoria, que en vez de metérselo al teléfono, te lo metan en un oído a ti. Y ese chip lo sacamos y lo metemos en el proyector para mostrar los pensamientos en la pantalla grande que tú tuviste durante toda la semana pasada. ¿Qué descubriríamos? Lo que descubriríamos es que tú no vas a venir más.
Porque todos nosotros nos avergonzaríamos de lo que se mostraría en la pantalla. Eso dice que nosotros estamos bien lejos de ser personas perfectas en nuestro pensar. Al menos en nuestro pensar. Algunas personas tienen unos mejores pensamientos que otros. Algunas personas tienen palabras bonitas, algunas personas tienen gestos bonitos, algunas personas no tienen problemas con nadie. Usted no ha conocido gente que no tiene problemas con nadie, no tienen enemigos, no tienen depredadores naturales, no tiene gente que chismea, él no chismea, ella no chismea, ni de ellos chismean. Son personas perfectas, pero esas son la excepción, no la regla. La gente habla de uno más de lo que usted se imagina. Realícese. Dese cuenta que la gente habla de uno más de lo que usted se imagina. Y ¿saben qué? Algunas veces hablan bien y algunas veces hablan no tan bien. Pero en la iglesia debe ser un oasis donde las relaciones interpersonales son benditas, son redimidas, que nos llevamos bien. Pero hay algunas veces que hay problemas. Hay algunas veces que hay problemas. De hecho, la primera causa de multiplicación de las iglesias no es la multiplicación, sino la división. Porque hay personas que no aceptan la posición del otro. Y normalmente no necesariamente son problemas doctrinales, sino problemas personales, problemas de opinión, problemas de diferencia de opinión. Y sabe, la opinión mía es tan importante como la tuya. Pero la opinión determinante es la opinión de Dios. Por eso es que no debemos permitir que las opiniones nos separen, porque la opinión de Dios es inmutable, es incambiable, permanece para siempre. Está expresada la opinión de Dios en su palabra y eso no va a cambiar nunca, aunque tú o yo pensemos diferente. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses y Pablo ha dicho durante toda la carta que ustedes deben vivir unas vidas alegres. Vean lo que dice en el capítulo 2, versículos 2. Completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Pablo ha estado diciendo durante toda la carta, lo que hemos leído la carta, que en Cristo somos personas gozosas. Y quien lo dice es una persona que está presa. Es un apóstol, es un enviado de Dios que está preso. Y desde la cárcel le escribe a los filipenses y a nosotros por extensión, diciéndose, regocíjense, regocíjense. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 4 del capítulo 4. Entonces la carta está llena de gozo, de que tengan gozo, vivan con gozo, alégrense, vivan alegres. Jesucristo es suficiente para ustedes. Y también está presente la gloria de Dios en toda la carta. De hecho, en el saludo, Pablo dice que él escribe con Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos junto con nosotros, con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gloria de Dios está presente en toda la exhortación, no solamente de esta carta paulina, sino de todas las cartas de Pablo. Entonces, él está escribiendo a una iglesia, es una iglesia local, una iglesia como la nuestra, una iglesia bonita, una iglesia chiquita, una iglesia naciente que empezó en Hechos 16, versículos 19 al 30. Y esa iglesia creció al punto de generar problemas. Porque si se mantuviera chiquita y bonita, no tuviera problema, ¿verdad? Porque mientras menos personas, menos problema. Si en el Edén hubo 2 personas, había por lo menos un problema. Pero mientras las iglesias más crecen, bueno, hay más problemas porque hay más personas. Mientras más personas, más problemas. La iglesia creció tanto que empezó a tener problemas. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia en Filipos? Bueno, vimos a partir en el final del capítulo 3, en los versículos 17 al 19, había unos que Pablo los llama los enemigos de la cruz de Cristo. Y en el versículo 19 Pablo los describe como que ellos están rodeando la iglesia. Ellos solamente piensan en lo terrenal, sus dioses el vientre, su orgullo, su vergüenza, su fin será la perdición. Enemigos de la iglesia la estaban rodeando.
y estaban predicando algunas falsas enseñanzas, estaban arrastrando con sus falsas doctrinas a algunos hermanos de la iglesia. Y Pablo les dice, no, ustedes no tienen que ser enemigos de la cruz de Cristo, ustedes no tienen que empezar en lo terrenal, ustedes tienen que entender que su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y les da la esperanza del cielo que hablamos la semana pasada. Y les dice, ustedes son, en el versículo 1 del capítulo 4, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Miren ese halago que Pablo le hace a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Filipo. Y esto es para hombres y mujeres. Amados, hermanos, deseados, gozo, corona mía. ¿Ustedes han recibido alguna vez un email, una carta que diga algo así parecido? Así que, amados, deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor. Estas palabras son una orden militar. Manténganse firmes. Manténganse firmes, siempre caminando. Pero aquí se demuestra que hay un problema entre dos hermanas. Una hermana tenía una opinión contraria contra la otra y viceversa. Miren el versículo 4, 2 y 3. Ese va a ser nuestro texto de esta mañana, 4, 2 al 3. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y con mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. En medio de este conflicto de estas dos hermanas, rogamos tu dirección en esta mañana. Y que nos ayudes a entender cómo cultivar la unidad en nuestra iglesia tan bonita. Rogamos que tú nos des estrategias, actitudes y personajes para entender cómo salir del conflicto cuando se atraviese en nuestro alrededor. Pero que nunca, Señor, nunca jamás permita que ninguna de nuestras opiniones, de ninguno de nosotros, sea más importante que tu opinión, tu palabra. Y eso te lo rogamos porque nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Dio su vida, dio su sangre, pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y eso nos habilita incluso para poder entrar a tu trono y hablar contigo y hallar oportuno socorro. Señor, rogamos en esta mañana que tú nos des cada día más de ti y que nos permitas entender que somos hermanos, hermanas, y sobre todo que somos hijos tuyos y que nunca jamás se resquebraje la unidad de nuestra iglesia para que la duda, el chisme, el temor ni ningún otro pecado entre nosotros pueda romper definitivamente la unidad de nuestra amada iglesia. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien, vamos a ver tres cosas aquí. Vamos a ver personajes, actitudes y conclusiones para cultivar la unidad. Repito, personajes, actitudes y conclusiones para cultivar la unidad. Lo primero son los personajes. Vamos a hablar rápidamente de los personajes. Y ustedes saben que quien escribe es Pablo. Eso está evidente en el capítulo 1, versículo 1. Quien escribe es Pablo y Timoteo. Ahora, al final del capítulo 1, ustedes vimos ya que hay un personaje que se llama Epafrodito. Epafrodito es el que trae las noticias de Filipos, trae las noticias de allá. Él era de allá, pero cuando él trae las noticias de allá, le cuenta a Pablo lo que está pasando. Y es probablemente el que lleva la carta de regreso, porque Pablo dice que quiero enviarles a él al final del capítulo 1, quiero enviarles a Timoteo también, quiero ir yo también, pero por ahora van a ver a Epafrodito para que vean que él está bien, porque él estaba a punto de morir. Pero ahora los envío. Probablemente fue el que llevó la carta que ahora nosotros tenemos como filipenses. Entonces, vemos a Pablo, vemos a Epafrodito,
Pero también vemos a estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Evodia y Síntique. Muy interesantemente, sus nombres significan algo interesante. El nombre de Evodia significa fragancia, significa aroma. Y el nombre de Síntique significa propósito, destino. Evodia, fragancia, y Síntique, destino. Aparentemente estas hermanas tenían un desacuerdo. No se nos dice respecto a qué era el desacuerdo. No se nos dice si era que una estaba chismeando de la otra, si era que una le había quitado el esposo a la otra, o si no sabemos qué. Hay una teoría específicamente del siglo XIX, donde hubo el boom de las traducciones. Hay una teoría que dice que Evodia era varón. Pero esas Biblias no dice Evodia, sino Evodios. Pero los eruditos descartan esta teoría porque es claro el género de dos hermanas. Y al final, en el versículo 4, Pablo dice que le dice a un compañero fiel que ayudes a estas. Entonces eso descarta la teoría de que Evodia fuese varón. Porque algunos quisieron dar la idea de que era un matrimonio en conflicto. Evodio y Síntique eran un matrimonio en conflicto. Entonces por eso este compañero fiel tiene que ayudarlas o bla, bla, bla. Pero olvídense de esa teoría. Evodia no era un hombre, Evodia era una mujer. Eran dos hermanas y muy probablemente, piensan los eruditos, que eran mujeres influyentes en la iglesia. No era común en ese momento que las mujeres fueran influyentes, y sobre todo en la iglesia de procedencia judía, pero en este momento estamos hablando de la cultura griega, donde Filipos, que era la capital principal de la provincia de Macedonia, había mujeres influyentes en la ciudad. Y es muy probable que estas mujeres fuesen influyentes por dos cosas. Primero, porque, como les dije, la cultura permitía que en Grecia las mujeres tuvieran un papel dominante en la vida social. Y segundo, porque si no fueran importantes en la vida de la iglesia, Pablo no hubiera tomado la molestia de detallar sus nombres, sino simplemente, como dicen en mi país, tirar la punta. Los que estén peleando, que se pongan de acuerdo. Pero toma la molestia Pablo de escribir sus nombres. Imagínense que Epafrodito llegó de allá de Roma, donde Pablo estaba escribiendo, supuestamente le escribió la carta en Roma, y Epafrodito llega con la carta y ¡hey! Tengo una carta de Pablo, siéntense. Seguramente Evodia se sentó por un lado y la Síntique se sentó por otro lado, ya no se sentaban juntas. Y cuando Epafrodito empieza a leer y llega al capítulo 4, dice, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Ustedes se imaginan los ojos de esas dos mujeres? Porque cuando estaban leyendo el capítulo 3, versículo 17, cuando Pablo les dice, por ahí andan muchos, de los cuales una vez les dije, llorando, otra vez vuelvo a decirle, seguramente Síntique estaba pensando, ahí están nombrándola a ella, seguro Pablo va a hablar de ella. Y cuando Pablo empieza a decir, solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es la vergüenza, su fin, su destino, su propósito será la perdición. Seguramente Evodia dice, ahí están hablando de la Síntique. Pero Pablo no los deja en el aire, sino que toma el detalle de escribir sus dos nombres. Ruego a fulana y a mengana, Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo. Imagínate los ojos y esas mujeres cómo se habrán enterrado en esa silla. La vergüenza que pasaron esas dos mujeres por haber estado en una carta del gran apóstol Pablo preso, sufriendo por la causa del evangelio, y ahora toma el detalle de poner mi nombre. Y no solamente en ese momento, sino por todos los siglos, los dos nombres de esta mujer estarán hasta que Cristo venga en esta carta. Y no debe haber sido un problema pequeño, pero eran dos mujeres muy influyentes. Y hay dos personajes más. Hay en el principio del versículo 3, está uno que Pablo llama mi compañero fiel. No se dice su nombre, pero algunas personas toman el
el adjetivo fiel como si fuera un sustantivo y nombran a este fiel, a este compañero, que Pablo lo llama fiel, como el sustantivo sísigo. Sísigo es la palabra que significa leal o fiel, que aquí es traducido, mi compañero fiel, pero algunas personas lo toman como si fuera un sustantivo, un nombre propio. Esta persona tiene la particularidad de ser un intercesor, de ser una persona que ayuda a los conflictos, es una persona que es un consejero, es un árbitro, es un referee, un mediador. Ayúdalas, por favor. Esa persona puede que sea una persona específica o puede que sea una responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y por último, Pablo nombra a un tal Clemente. Clemente. ¿Quién es Clemente? Ni idea. Ni idea. En ninguna otra parte de la Biblia aparece Clemente, solamente en este versículo y más nunca. ¿Qué quiere decir esto? Muy probablemente también Clemente era una persona influyente en los viajes de Pablo, pero era conocido por la iglesia de Filipos, al menos por la iglesia de Filipos, porque si no, no lo hubieran nombrado. Ahora, ¿quién es Clemente? No sabemos. En la vida de la iglesia va a haber personas que son conocidas, como Evodia y Síntique. Hay personas que van a servir para un momento específico, como el compañero fiel. Pero hay personas que van a ser conocidas por acompañar, no por ser prominentes, no por ser influyentes, sino van a ser recordadas solamente por haber estado en un momento especial. Ese es Clemente. Él no es especial, no tiene mérito, no era uno de los compañeros de Pablo permanente, no era uno de como Epafra, Epafrodito, Timoteo, Tito, alguno de los pupilos, discípulos de Pablo. No era una persona influyente, era una persona que estuvo acompañando, simplemente acompañando. Era un colaborador, pero no se recuerda más de él. No se recuerda más. En Romanos 16, casi todo el capítulo 16, Pablo lista a un montón de gente y les manda saludos y más nunca se sabe de ellos. Más nunca sabemos de ellos. Entonces vemos estos personajes: Pablo el escritor, Epafrodito el mensajero, Evodia y Síntique las peleonas, el compañero fiel o el sísigo, el mediador, y Clemente un colaborador. Esas son las personas involucradas en este conflicto. ¿Okay? Clemente no tanto, Pablo no tanto, pero Epafrodito, Evodia, Síntique y el compañero fiel estaban presentes. Muy bien, ya vimos los personajes. Ahora vean las actitudes. Vamos a ver las actitudes. 3 actitudes de las personas involucradas. La primera es Pablo. ¿Cuál es la actitud de Pablo? Pablo ruega. Pablo ruega. El apóstol cuyo rol principal en la era apostólica era establecer el fundamento apostólico y escribir la revelación de Dios por inspiración en una manera que fuera recordada por los filipenses y por todas las iglesias del Asia Menor, para que hoy nosotros pudiéramos tenerla. Él ruega. El superapóstol ruega. En 1 Corintios, en el final del capítulo 14, dice que Pablo: yo creo que yo tengo el Espíritu de Dios, por lo tanto hagan caso. Pero en esta oportunidad, Filipenses 4:2, él ruega. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes conocieron de un líder rogando? La mayoría de las veces los líderes no ruegan, ordenan. La mayoría de las veces los líderes no les gusta repetir las órdenes 3 veces. Los líderes les gustan que cuando yo diga, usted cumpla, porque ese es un líder. Pero Pablo no es un líder impositivo. Pablo ruega. Pablo pudiera haber tomado partido de alguna de las dos. Mira, Síntique,
hazle caso a Evodia, porque Evodia comparte mi misma opinión. Así que quédate quieta, hazle caso, es más, pídele perdón. O viceversa, mira Evodia, quédate quieta, hazle caso a Cíntique, porque Cíntique es amiga mía. Y es más, nosotros jugamos para el mismo equipo. Pablo no toma partido, ¿se dan cuenta? La actitud de Pablo es que él ruega que ellas se pongan de acuerdo. En otro lado, a los hermanos de Colosas o a los de Corinto, Pablo le dice, yo estoy con ustedes, presente en espíritu. Pero aquí a estas dos hermanas le dice, por favor, pónganse de acuerdo, depongan su orgullo, dejen las actitudes no sanas, por favor. Imagínense el preso rogándole a las hermanas que se pongan de acuerdo. Una vez, otra vez. No sabemos de qué era el problema. Lo que sí sabemos es que no era un problema doctrinal. ¿Cómo sabemos que no era un problema doctrinal? Porque Pablo no le hubiera dado la oportunidad para pónganse de acuerdo ustedes. No, Pablo le hubiera dicho, esto es así y punto. ¿Ok? Pablo le ruega que ellas se pongan de acuerdo en opiniones. Por eso sabemos que el problema era un problema de opiniones. Era un conflicto que amenazaba la unidad de la iglesia, tanto así que el apóstol toma el detalle de hablar con esta hermana, pero rogando. Hermana, por favor, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y lo segundo, no solamente ruega, la actitud de Pablo no solamente que ruega, sino que él pide a un mediador, el compañero fiel, el Cícico, por favor, hermanas, reúnanse con este hermano y pónganse de acuerdo. Un mediador que las ayude a llegar a una salida consensuada. Esa es una bonita estrategia, una bonita actitud, con la influencia que tiene un líder, no para ordenar, sino para rogar. Hay hijos en la casa que son como Evodia y Cíntique, pero hay otros hijos que son mediadores, que son los que, oye, pero ya va, mira, ¿qué tú piensas? Vamos, siéntate ahí, tranquila, respira. No hagas un escándalo, vamos a tratar de llegar a una conclusión. Por favor, pídanse perdón. Es decir, hay estrategias para mediar. ¿Usted no ha estado en una discusión en que usted es la persona del medio? El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Los pacificadores son los que ayudan a crear la paz. Entonces, esta actitud de Pablo de rogar que se pongan de acuerdo y de también interceder, de rogar para que haya un mediador, es la actitud que debe tener un líder que al mismo tiempo es siervo. No es un líder que es un dictador, es un líder que es un siervo. Es el mismo servicio que mostró Jesús cuando vino, que él dijo que yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y Jesús era tan siervo, siendo líder, es tan siervo, que él le lavó los pies a los discípulos. Un trabajo que era para el siervo de la casa. Jesús tomó su tobo, tomó su paño y le lavó los pies a los discípulos. Es una actitud de siervo. Pablo ruega. Pero también hay una actitud muy interesante. Vean estas dos frases. Vean estas dos frases. Ruego a Evodia y Cíntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Pablo no está diciendo que alguna de las dos deponga su actitud carnal para que la otra prevalezca. No. Están diciéndole que las dos depongan sus actitudes para ponerse de acuerdo en el Señor. En el Señor. Esa frase, ponerse de acuerdo en el Señor, es lo que nosotros debemos aprender, reforzar y valorar y entender y recordar. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo en el Señor? ¿Qué significa estar de acuerdo en el Señor? Miren lo que dice nuestro compromiso como iglesia. Nuestro compromiso con unos con nosotros. Dice que caminaremos juntos en amor fraternal como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Ejerceremos cuidado y vigilancia cariñosa entre nosotros. Nos amonestaremos con fidelidad y nos exhortaremos unos a otros cuando la ocasión lo amerite. Es decir, que los miembros de una iglesia están acostumbrados a solucionar los conflictos.
no a vivir con los conflictos. Los miembros de una iglesia cristiana están acostumbrados a recibir crítica constructiva, incluso a pedirla. Mano, ¿te parece que lo hice bien? ¿Te parece que me equivoqué? ¿Cómo pudiera haberlo hecho mejor? ¿Tú tienes alguna opinión que pudiera ayudar a mejorar? Cosa que no es común en las oficinas, en los trabajos o en otras organizaciones. En la iglesia del Señor nosotros estamos acostumbrados a que los demás se metan en nuestra vida. Pero algunas personas dicen, no te metas en mi vida. Es más, hay un refrán que dice, vive y deja vivir. ¿Ya han oído? ¿Por qué? Porque las demás personas no quieren que se metan en su vida. Pues yo sí quiero que personas que me amen se metan en mi vida. Porque si me dejan a mí por mi propia cuenta, yo no voy a terminar nada bien. Nada bien. Y yo quiero terminar bien. Yo quiero que cuando el Señor abra la puerta del cielo para recibirme, Él pueda decir, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y es mi oración por cada uno de ustedes también. No que ninguno de nosotros pueda decir, no te metas en mi vida. No, hermano, en menos en mi vida. Cada uno de los miembros de esta iglesia tiene el derecho y el deber, por compromiso eclesial, de meterse en mi vida. Métanse en mi vida. Dígame cómo yo puedo amar más al Señor. Cómo puedo mantenerme siendo humilde. Cómo puedo mantenerme siendo tierno. Cómo puedo mantenerme siendo un buen siervo. Métanse en mi vida. Cada vez que yo les diga, no te metas en mi vida, usted recuérdeme, acuérdate que tú dijiste que tú quisieras que nos metiéramos en tu vida. Métanse en mi vida. Se los ruego. Esta actitud de recibir crítica constructiva, recibir retroalimentación, es una característica de los cristianos maduros. Hay una definición de un cristiano maduro que dice que un cristiano maduro es un cristiano que es fácilmente edificable. En otras palabras, un cristiano maduro es una persona que recibe todo, examina lo bueno, retiene lo bueno y desecha lo malo. Un cristiano maduro no es un cristiano que desecha el libro por su portada o que desecha una amistad por la primera impresión. No, un cristiano maduro es un cristiano que es fácilmente edificable. ¿Tú eres un cristiano maduro? ¿Una cristiana madura? ¿O tú tomas decisiones impulsivamente por la primera impresión? El libro, no me gustó la portada y lo desechas. No me gustó las primeras 2 hojas y lo desechas. Así hay amistades en lo que por la primera impresión, por la primera conversación, no podemos desecharla. No, dedica tiempo, toma el esfuerzo de conocer a esa persona. Y si te da oportunidad, te invita a entrar en su vida, muéstrale cómo Dios ha mejorado la tuya y en un consejo, dale tu mejor impresión, tu mejor ayuda. Y si es el caso contrario, si a ti te llegan a dar un consejo, yo soy de los que piensan que un consejo siempre se agradece. A pesar de que sea un mal consejo o a pesar de que venga de una persona que no está viviendo ese consejo. Por ejemplo, un fumador te dice, no fume porque fumar es malo. ¿Qué tú le vas a decir? ¿Cómo me vas a decir tú que fumar es malo si tú estás fumando? No, un cristiano maduro es fácilmente edificable. Dice, gracias por tu consejo. A pesar de que tú mismo no lo estés tomando. A pesar de que tu vida misma no demuestre que tú crees lo que dice, que hay una cohesión entre lo que tú dices y lo que tú haces. A pesar de que tú no eres el mejor portador del consejo, gracias por ese consejo. Y a pesar de que el consejo sea malo, agradécelo, porque la persona te está tomando el tiempo de dártelo. Con buena, con mala intención, agradece el gesto. A lo mejor tú no te sentirás obligado a hacer el consejo, pero toma el consejo, agradécelo. La actitud es muy importante. Y la actitud con C, ¿ok? Actitud, no actitud, es actitud. Entonces Pablo aquí ruega a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo en el Señor.
Las opiniones humanas son para deponerlas. Es lo que dice Romanos 14. En Romanos 14 dice, soportad al débil en la fe y no para contender sobre opiniones. Opiniones. Tu opinión es tan importante como la del que tienes al lado. Hermanas, su opinión es tan importante como el esposo que Dios le dio. Hermanos, la opinión de su esposa es tan importante como la tuya. La opinión de un empleado no siempre es tan importante como la de su jefe. Pero todos los que somos empleados, hemos sido empleados, sabemos que el empleado sabe más que el jefe. El empleado no es jefe porque sabe más, sino porque sabe quién sabe más. El empleado es jefe porque, el jefe es jefe porque sabe quién sabe más. A lo mejor tiene más tiempo que tú en la empresa, pero algunas veces los empleados saben más que el jefe. Igual en la iglesia. No porque yo sea pastor, mi opinión cuenta más que la tuya. Nosotros debemos acostumbrarnos a que nuestras opiniones personales no condicionan la vida de los demás. Nuestros gustos particulares no deben ser la característica principal de nuestra adhesión a la iglesia. No. Debe ser en el Señor. En el Señor. Mira que a mí me gusta el estilo de música así. Mira que a mí me gusta el aire acondicionado. A mí me gusta la pintura gris. O que a mí me gusta vestirme de amarillo. O que a mí lo que a ti te guste está bien. Pero no necesariamente tiene que ser el gusto de los demás, ¿cierto? Pero ponernos de acuerdo en el Señor significa que nosotros tenemos que valorar, tener siempre la actitud de que lo que Dios diga es mucho más importante que lo que tú digas y que lo que yo diga. Si nosotros decimos, por ejemplo, mira, vamos a cantar canciones no de adoración, sino canciones moralistas que nos hagan sentir bien. Ok, eso es una buena opinión, pero no es lo que el Señor dice. El Señor dice en Colosenses y en Efesios que nosotros debemos cantar himnos, canciones espirituales, exhortándonos unos a otros. En obediencia y reverencia al Señor debemos cantarle a Él, no a nosotros mismos. O si, por ejemplo, mi opinión es que Cristo no era Dios, o que la Biblia no es inerrante, o que la iglesia no es la representación de Dios, o alguna de las doctrinas importantes de las confesiones de fe, y específicamente de la declaración de fe de esta iglesia, de la confesión de fe de esta iglesia. No, eso no es una opinión, es un problema doctrinal. Tenemos que pensar qué es lo que dice el Señor en su palabra. Esta es la norma de fe, de guía, de práctica. Es la norma por excelencia. Nosotros no podemos tener opiniones por encima de la Biblia, suprabíblica, comentarios suprabíblicos. No. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para saber más que Dios. Por eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en el Señor. Y recuerden, siempre, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que nuestra capacidad intelectual ha sido renovada por la transformación obrada por el Espíritu. Esa es una verdad. Repito, tener la mente de Cristo significa que nuestra capacidad intelectual fue transformada, mejorada, renovada por la transformación que el Espíritu obró en nosotros. Pero tener la mente de Cristo significa también tener la palabra de Dios en nuestra cabeza para actuar según ella. Porque la mente de Dios está reflejada en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo actuar en una situación X, siga los consejos de la Biblia, de cualquiera de los autores humanos, de Salomón en los Proverbios, de Isaías en los profetas, de Pablo en sus cartas, de los escritores de los evangelios. Y así, usted conoce la palabra de Dios y usted puede decir, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo debe ser la manera en la que nosotros tenemos que actuar, vivir, tomar decisiones. Esa debe ser la manera. Así debe ser que Evodia perdona y acepta la posición de Síntique y viceversa. Pero en esa misma manera, con esa misma actitud de tener la mente de Cristo para ponerse de acuerdo en el Señor, es como el compañero fiel debe sentar a las dos hermanas para ponerse de acuerdo. Hermanas, ustedes son hermanas, pónganse de acuerdo. Pablo se los recordó, pero ya tenemos tiempo en esto.
Desde que Epafrodito estaba aquí, mira, Epafrodito fue allá con Pablo, ahora Pablo regresó. Y todavía ustedes están en este plan. Vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Mira, vamos a ponernos en el Señor. Ellas no tenían el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ellas no tenían el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en ese momento. Pero sí tenían las promesas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay conflictos suficientes para saber cómo unos a otros se demostraron gracia y perdón. ¿Recuerdan cómo Jacob le robó la primogenitura a Esaú? Y después Esaú lo andaba buscando para matarlo. Y ustedes encuentran el bonito reencuentro de dos hermanos cuando Esaú le manda una encomienda alanta, le manda unos camellos, le manda un montón de regalos y después, no, ahora sí lo voy a encontrar. Él pensaba que su hermano lo iba a matar y el reencuentro tan bonito cuando Esaú, en vez de matarlo, lo que hace es abrazarlo, abrazar a su hermano perdido. Hay discusiones en el Antiguo Testamento, hay múltiples ocasiones de conflicto donde una posición era irreconciliable con la otra y el Señor demostró su gracia y su favor restableciendo las relaciones. ¿Saben? Dios quiere que estemos en armonía. Es lo que dice el Salmo 133. Qué alegre, qué bendito, qué bueno, qué alegre es cuando los hermanos viven juntos y en armonía. El versículo 4 al final del Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo contrario también es cierto, que cuando la gente está dividida, que cuando no están en armonía, que cuando no están en unidad, Dios no envía bendición ni vida eterna. Pero nosotros como iglesia bonita, yo honro a Dios por la unidad que nos ha dado hasta ahora. Y que eso siga por muchos años. Y que la actitud de amonestarnos unos a otros, de exhortarnos en la verdad, de ponernos de acuerdo en el Señor, sea una costumbre entre nosotros. Y cada vez que te vengan a hablar a ti de otro, hermano, ven acá, pero ya tú hablaste con él, ya tú hablaste con ella. ¿Por qué me lo estás diciendo a mí primero? ¿De qué otra manera pudiera llamarse tu opinión respecto a un tercero cuando tú no has ido a hablar allá primero? Cuando vienes a mí primero. ¿Cómo se llama eso? Chisme. ¿De qué otra manera se puede llamar la información pasada a un tercero? Con buena o con mala intención. El problema del imprudente no es que miente, no, el problema es que dice lo que es cierto a quien no debe. Chisme. El chismoso aleja a los buenos amigos, dice el proverbio. Nosotros no podemos permitir ni el chisme, ni la duda. No podemos permitir la queja. No podemos darle rienda suelta a las opiniones particulares personales respecto a nuestras relaciones interpersonales. Si tú tienes algo en contra de un hermano, anda y díselo. Anda y díselo. Y si no se lo quieres decir a él o a ella, pues no se lo diga más nadie. Díselo a Dios. Mire, Señor, ayúdame con esta persona. Ayúdame a tener la suficiente valentía y oportunidad para decirle esto. A lo mejor es un malentendido, ¿sabes? Y eso ha pasado mucho. Pero lo más impresionante de todo, de las actitudes reveladas en estos dos pequeños versículos, es la actitud que uno tiene que tener de hermandad. La actitud de hermandad. Vean lo que dice al final del versículo 3. Compañero fiel, te ruego que ayudes a estas dos hermanas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta es una imagen para decir, ellos son hermanos, son hermanas en Cristo. Esas personas van a estar en la eternidad con nosotros. Esas personas son unas de las hijas de Dios que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, dice Apocalipsis, que fue escrito antes de la fundación del mundo. Esos nombres han estado ahí por mucho tiempo.
desde la eternidad y por la eternidad sus nombres no van a ser borrados. Por lo tanto, cuando un hermano, cuando una Evodia tiene un problema contra una Síntique, otra hermana, lo primero que tienen que recordar ellas dos y el compañero fiel que las trae a la exhortación es decirle, ustedes no son hermanas en Cristo. ¿No deberían ustedes ponerse de acuerdo en el Señor? Recuerda que tú estás chismeando de un hermano de Cristo, de un hijo o hija de Dios. Y esto no se acepta ni siquiera entre los paganos. El capítulo 6 de 1 Corintios dice, no hay ni siquiera uno sabio entre ustedes para que juzgue las decisiones. ¿Por qué tienen que ir a los tribunales humanos, a los tribunales mundanos? No hay ni siquiera uno sabio entre ustedes. El compañero fiel, el trabajo, lo primero del compañero fiel es recordarle, hermana, ustedes son hijas de Dios, las dos. Pónganse de acuerdo en el Señor. Tú estás peleando contra una hija de Dios. Recuerda, por favor, que Cristo también pagó por sus pecados y por los tuyos. Cuando tú tengas un problema con alguien, si es creyente, recuerda que Cristo murió en la cruz por él o por ella. Su nombre está escrito en el libro de la vida y muy posiblemente antes que el tuyo. No necesariamente por orden alfabético están escritos esos libros, ni por código, ni por fecha de nacimiento. No. Posiblemente sus nombres están juntos. Y tú dirás, pero el mío está primero. Tú eres el problema. Tú eres el problema. Si tú quieres tener primacía, si tú quieres tener preponderancia, si tú piensas que tu opinión es más importante que la del otro, recuerda que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Recuerda que tú estás peleando, estás opinando contra una persona por cuyo pecado Jesús murió en la cruz. Recuerda que su perfección, la de esa persona, es Cristo, no tú. Recuerda que lo que va a hacer perfecto el carácter de esta persona y las opiniones de esta persona no es tu opinión, es la palabra de Cristo. Recuerda, cuando tengas un problema con una persona, recuerda ir ahí primero, ir a él o a ella primero. Si ahí queda el problema, está bien, pero en Mateo 18 tenemos una estrategia para 1 a 1, después con 2 testigos, después a la iglesia. Y si no hace caso, ok, lo tenemos como gentil y publicano. Pero lo importante es que hagas tú primero el trabajo de ir a confrontar, a exhortar, a decir, hermano, tengo algo en contra tuya. Hermana, por favor, tienes un momento para oírme, tengo algo en contra tuya. Y esto que tengo algo en contra tuya me consume el corazón. Tengo ascuas de fuego sobre mi cabeza, tengo carbones encendidos dentro de mi corazón que no me dejan estar en paz contigo. Y yo no quisiera dormir esta noche con ese problema. Yo quisiera que haya paz entre tú y yo, que haya armonía, que haya unidad. Yo sé que tú eres mi hermano, yo sé que tú eres mi hermana. Y es muy probable que yo esté equivocado, pero por favor, sácame de este problema. Ustedes pueden buscar a un sísigo, pueden buscar a un compañero fiel, pero nunca antes sin haber hablado con esa persona a nivel personal. A nivel personal. Tú y ella, tú y él a solas. Ese nombre que está escrito en el libro de la vida es tu hermano, es tu hermana. Si llegas a permitir la imprudencia, el error, el pecado de dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo, y llega el Señor a venir en esa noche, ¿sabes qué? Tú vas a pasar la eternidad reconociendo que tú no tuviste la suficiente valentía para deponer tu orgullo e ir a hablar con esa persona y solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque los dos van a estar en la eternidad. Y allá no es que no van a tener tiempo para pedirse perdón. Allá va a haber tiempo suficiente para todo, porque la eternidad es la eternidad.
Pero ya no va a hacer falta el perdón, ya no va a hacer falta la confesión, porque allá seremos, como dice el versículo 23 del capítulo anterior, allá nuestros cuerpos de humillación serán transformados a la gloria de Cristo como el cuerpo que tenía Él. Entonces todos nuestros problemas llegan hasta la tumba. Todos nuestros problemas llegan hasta la muerte. Después de allá, el primer paso en el cielo, todo será perfecto, todo será como debió haber sido siempre. Pregunta para terminar. ¿Tú tienes algún problema con alguna persona? Más específicamente, ¿tienes algún problema con algún hermano o hermana que no se haya solucionado todavía? ¿Tú tienes alguna persona en tu vida pasada o presente en el que un problema los alejó y todavía los mantiene así? Epafrodito fue a la cárcel con Pablo y regresó años, un problema entre Evodia y Síntique. ¿Tú puedes recordar contra quién tienes algo guardado en tu corazón? Si a través de esta reflexión Dios ha traído a tu mente a alguna persona, no dejes que se ponga el sol hoy sin hacer esa llamada que no has querido hacer por tanto tiempo. Depón tu orgullo y toma la valentía suficiente y necesaria para tomar la iniciativa y tú pedir perdón. Y tú dirás, hermano, pero yo no soy el que tengo la culpa. Ok. Entonces tú tienes que entender cómo funciona un conflicto. Un conflicto es la suma de dos orgullos. Un divorcio es la suma de dos orgullos. Un conflicto en relaciones humanas es la suma de dos orgullos. ¿Y saben qué? Los dos piensan que tienen razón. Los dos piensan que tienen razón. Por eso es que uno de los dos, o posiblemente los dos, dicen, no, yo no soy el que tengo que darle el paso inicial. Yo no soy el que tengo que pedir perdón. Es él o ella, el otro. Y por eso se produce un divorcio. Porque ninguno de los dos está dispuesto a dar el primer paso, a deponer su actitud, a pedir perdón. Pero ¿saben qué? Cristo era perfecto. Y el conflicto que tú tenías contra Él por la herencia que Adán nos dejó, Él tomó la iniciativa en venir a morir, dejando su trono de gloria, encarnándose, haciendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Él tenía que tomar la iniciativa para solucionar el conflicto contigo? No. Él no te necesita. Él no te necesitaba. Él no necesitaba solucionar el conflicto eterno y cósmico entre Dios y el hombre para él poder estar en su trono de gloria. No, él no necesitaba tomar la iniciativa en venir a decir, yo soy culpable, mátenme. Pues si tú no puedes solucionar un conflicto de opiniones, tú no estás imitando al Cristo que dejó su trono de gloria para solucionar un conflicto cósmico. Un conflicto de dimensiones titánicas. Un conflicto que a ti no te dejaba tener paz con Dios. Y Cristo estuvo dispuesto a decir, ok, ya voy para allá. Y Él se hizo hombre. Él vivió 30 años en obediencia, en perfección, sin pecado. A los 30 años Él decidió reclutar a 12 hombres para entrenarlos. Él le decidió dar su encomienda, su comisión, su poder para que estos hombres continuaran la obra y estos hombres estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo, sabiendo que no tenían necesidad, pero la causa de Cristo era mucho más grande que todas nuestras opiniones. Por eso nosotros no podemos sumar nuestros orgullos al decir, yo no soy quien tiene que tomar la iniciativa. Yo no soy el que tiene que pedir perdón. Yo no soy el que tengo que ir. No, hermano. No. Hermana, si tú eres quien tiene que pedir perdón, tú no lo vas a saber hasta que tú entiendas que tu deber es imitar a Cristo. Imita a Cristo en declararte culpable aunque tú no lo seas. Tengan todos
tengan todo la misma actitud que hubo en Cristo Señor, que no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se humilló hasta lo sumo. Tú podrás decir, no, yo no soy culpable. Tú no quieres tu problema. Si tú quieres domesticar tu conflicto, tú no eres un hijo de Dios imitando a Cristo. Si Cristo estuvo dispuesto a declararse culpable, ¿por qué tú no? ¿No se supone que nosotros debemos imitar a Cristo? Si hay alguna Evodia en tu vida, si hay alguna Síntica en tu vida, busca algún compañero fiel. Esas son las conclusiones. Si hay alguien en tu vida en la que tú tienes un conflicto todavía presente, todavía influenciando desde tu pasado tu presente, hoy tú todavía sufres la separación, el conflicto, las consecuencias o la influencia de un conflicto en el pasado, busca a un compañero fiel. Búscalo. Y eso te lo digo como Pablo. Te lo ruego, que se pongan de acuerdo en el Señor. Busca a un compañero fiel. Y lo último, si no tienes a una persona que te sirva como compañero fiel, rogando para ponerse de acuerdo en el Señor, yo estoy dispuesto a servirte como referee, como árbitro. No voy a tomar posición parcializado por ninguno de los dos. Trataré de mantenerme neutro. Pero el día que a mí me toque, yo quisiera contar contigo, con ustedes también. Porque para eso somos una iglesia. Hay compañeros fieles, hay clementes, hay colaboradores. Habrá Evodias y habrá Síntiques, pero también hay Epafroditos y Pablo que traigan esto a la luz y nos ayudemos unos a otros a salir de los conflictos. Porque el conflicto no es de Dios. No es de Dios. Cristo vino a solucionar nuestro conflicto con Dios, la separación que nos apartaba de Él otra vez nos unió. ¿Y saben qué? Para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y nunca más nos podremos separar de Dios, porque el propósito de Dios es darnos vida eterna con Cristo para siempre. Hermanos, ruego a Dios que esta semana sea un tiempo preciso para poner en práctica este pasaje. Y si hay algo en lo que podamos servirnos mutuamente o podamos celebrar mutuamente, nosotros nos gusta celebrar reconciliaciones, nos gusta celebrar perdón, nos gusta celebrar compromisos, nos gusta celebrar perdón, nos gusta celebrar de todo. Por eso nosotros celebramos tanto. Porque el Señor está entre nosotros. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no celebrar? Así que, hermanos, les animo a seguir cultivando la paz de la iglesia, la unidad de la iglesia, para seguir cultivando la unidad y seguir reflejando la unidad que tenemos en Cristo. Y para ello lo primero que hacemos y lo que más hacemos es cantar. ¿Qué les parece si cantamos una canción que se llama Unidos, Unidos, para siempre unidos? Permítanme orar y luego cantamos esta bonita canción.